Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Radio Epicentro Colima, en la que vamos a platicar temas relacionados con la gestión de riesgos de desastres y también con la protección civil. Agradezco muchísimo a nuestro ingeniero de Radio Epicentro, Eric Álvarez, que el día de hoy está haciendo todo lo posible para que esta conexión esté al 100 y que no ocurra algún imprevisto. Enviamos un afectuoso saludo a todos nuestros colegas filiales de Radio Epicentro en la Ciudad de México, en Sonora, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Chiapas, Tehuacán, Puebla y Sonora, y a nuestros colegas de gestión íntegra de riesgo de desastres. Y por supuesto a nuestros colegas también de Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, Colombia y en Uruguay y Costa Rica. Pues fíjense que el día de hoy tenemos una invitada muy importante, sí, para nosotros, porque es una gran amiga desde hace varios años. Ella es la maestra Nacheli Arellano Barreda. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, queridísima Nacheli? Qué gusto saludarte en Radio Epicentro. Un gusto saludarte, estimado doctor Padilla. Me siento muy feliz, muy contenta de estar contigo en este espacio y con todo tu auditorio, que con todos los países que acabas de mencionar, bueno, yo creo que no nos alcanzaría el tiempo. Déjenles cuento un poco algunos de los datos de nuestra invitada del día de hoy, a quien ya tiene tiempo que conozco. Ahorita les voy a platicar desde cuándo y en qué circunstancias fue que nos conocimos. La maestra Nacheli, ¿sí? Es maestra en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, y durante los últimos 10 años se ha especializado en temas de medios digitales, medios comunitarios, comunicación de emergencias y comunicación de crisis. Es licenciada en Sociología por la UAM Xochimilco y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Entre sus logros destacan la producción de la radionovela Río Negro y la coordinación de cursos, talleres para la formación de capacidades en materia de gestión integral de riesgos para comunicadores y periodistas a nivel nacional y en la Ciudad de México, y actualmente se desempeña como jefa de Departamento de Campañas y Prevención de la Cultura en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y dicta además clases en la licenciatura en Protección Civil que se imparte en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y cursa además el doctorado en Educación y Sistemas Multimodales en la Universidad Rosario Castellanos. Queridísima Nacheli, nos conocemos, estaba haciendo memoria desde el año 2017, cuando tú estabas en Senapred, y entonces nos pusimos de acuerdo con algunos de los colegas que trabajaban ahí, para organizar un curso sobre, si mal no recuerdo, sobre principios básicos de gestión de riesgos de desastres para periodistas, ahí mismo en el Senapred, que por cierto, ahorita el Senapred está cumpliendo 35 años de su inauguración, y le enviamos un saludo muy afectuoso a todas las colegas y los colegas del Senapred que nos escuchan, nos siguen y nos brindan el favor de su atención. Hace ya algunos años, desde el 2017 que nos conocemos, Nacheli. ¿Cómo has estado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Pues desde entonces ha cambiado tanto nuestro país. Nos Ujú. conocimos, si no recuerdas, doctor, en la plataforma en Cancún. Sí, Ahí fue también. donde nos conocimos. Yo había Sí. escuchado de ti por Ujú, tu documental y por tu ujú, trabajo con Virginia García Costa. claro. Y bueno, durante este tiempo recuerdo que dos compañeras con las que trabajamos ya no están con nosotros. Ujú, Ella es la doctora Isabel y mi sí. estimada Abigail Cervantes. O Ah, sea, nos han pasado en estos 8 años muchísimas cosas. sí. Vamos por el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? El Sí. país se ha transformado y cambiado en los cánones de información que conocíamos. No teníamos una mañanera, ¿no? Y ahora Ujú. tenemos la mañanera del pueblo. Entonces, esto ha transformado el ejercicio periodístico. Oye, y antes de empezar con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver precisamente con estos asuntos de comunicación, eh, ¿tú te acuerdas cómo fue que te empezaste a interesar por el tema de la comunicación? ¿Cómo fue ese primer impulso en tu vida que dijo,
de aquí soy, por aquí quiero seguir, que este tipo de experiencia personal luego le sirve a los jóvenes también para decir, ah, mira, yo también podría dedicarme a estos asuntos o tal vez a mí me interesa un área vinculada con la comunicación y de repente despertamos inquietudes. Cuéntale un poco a estos chicos que nos están siguiendo ahorita, cómo fue que tú te vinculaste con el tema de la comunicación y por qué decidiste irte por esa línea laboral también. Mira, a mí me gusta mucho esta pregunta que me haces, porque ahora que soy maestra, que dicto clases, me doy cuenta que es muy importante las vivencias que uno tiene en la infancia. Sí. Cuando yo era niña me gustaba leer, pero aparte mi papá era un hombre que todos los días se comía, se desayunaba y se cenaba con noticias. Y el Mm, diario leía el periódico. Yo no sabía que existía una carrera que se dedicara a las ciencias de la comunicación o que existía el periodismo, que escribieras. Y de los autores que a mí me marcaron fue García Márquez, ujú, Vargas Llosa, que apenas recién falleció, y José Revueltas. Y los tres tenían en común ser periodistas. Entonces, claro. cuando yo decido el periodismo, este, no sabía bien hacia dónde iba. Justo cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se empieza a hablar de una renovación al plan de estudios que existía entonces y empiezan a hablar de periodismo especializado. Entonces, empezamos a tomar esos primeros cursos. Yo antes de entrar a la comunicación de crisis, a la comunicación de riesgos, yo Mm, trabajé en una revista de autos. Entonces, yo era la community manager que daba ujú, las respuestas y los comentarios de si no sabías manejar, qué tipo de auto necesitabas. Pero ahí donde yo trabajaba en esta revista de autos también había algo de estilo de vida y empecé a escribir sobre gourmet. Te estoy hablando de hace 13 años. ok. Y antes de eso, yo fui periodista en CIMAC Noticias. Entonces era periodista feminista. Ajá. Imagínate, o sea, de feminismo, apenas estábamos hablando de tipificar el feminismo en la Ciudad de México. Ay, no, ya Mm, me siento un poco grande, pero porque se ha cambiado esto, ¿no? sí, Y de repente yo tengo un accidente en el camión donde yo viajaba para el trabajo, se voltea y yo quedo sin caminar un tiempo. Pero wow. yo trabajaba y vivía la precariedad laboral que muchos de nuestros compañeros periodistas viven, que es no tener seguro médico. Y la Claro. rehabilitación me salía carísima. Entonces empecé a buscar trabajo que tuviera algo de seguridad. Es como llego al CENAPRED. Se abre una convocatoria en la Facultad de Ciencias Políticas y ahí es donde aplico. Yo no sabía nada de gestión de riesgos, yo no sabía nada de desastres. También me marcó mucho que yo fui área del periódico Reforma cuando tenía 21 años, hace algunos años, y eso me motivó más a seguir en el periodismo. Yo les cuento mucho a mis alumnos que cuando yo estudiaba periodismo en la facultad, yo les decía a mis profesores y a mis compañeros que yo iba a entrevistar a Enrique Bunbury y que le iba a preguntar qué se sentía regresar del infierno. Todos se reían. Y después de que salí de la facultad, 10 años después, tuve la oportunidad de entrevistar a Enrique Bunbury y de preguntarle qué tipo de amores prefiere Enrique Bunbury en la literatura, los Mm, neuróticos o los idealistas. Entonces creo que sí te tienes que convencer de lo que quieres, luchar por eso, buscar todas las oportunidades y mucha disciplina, porque por ujú. muy talentoso que seas, si no estás preparado para cuando llegue el momento, vas a perder la oportunidad. Entonces me parece importante eso. No, pues excelente anécdota, de verdad que el camino de cada quien siempre nos revela esa trayectoria tan importante que va definiendo cada uno de los pasos y que explican en dónde estamos y probablemente hacia dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Muchas gracias por comentarnos estas experiencias, Nacheli. Y bueno, ya entrando en el tema, yo quisiera plantearte como una primer pregunta. ¿Qué opinas tú acerca de este tema de la profesionalización de los comunicadores? Hay un debate muy importante, eh, tanto académico como empírico, en el sentido de que existe un posicionamiento muy firme en cuanto a que hay quienes aseguran con argumentos
que un comunicador debe tener la experiencia práctica más que la teórica en el tema específico de comunicación de riesgos o de comunicación de emergencias, que ahorita vamos a distinguir uno y otro, pero la comunicación que tiene que ver con la gestión de riesgos de desastres, ya sea tanto en emergencias o en crisis o riesgos, ¿sí? O sea, pero que hay un sector importante de colegas que dicen, no, lo más importante es que esté en el campo y que aprenda ahí porque cada día se presenta una situación distinta. Y otros colegas dicen, a ver, espérate, pero necesitas conocer las tablas de la academia para poder entender cómo construir mensajes adecuados. No solamente eso lo aprendes en la marcha. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, en mi experiencia, Ujú, te puedo decir que cuando capacitábamos gente en los estados, cuando yo estaba en el Centro Nacional de Prevención de Desastres en el CENAPRED, el periodista de los estados es muy diferente al periodista que tenemos en la ciudad. Y eso lo he aprendido ahora que estoy aquí en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en los estados todavía hay mucho compañero periodista que se hizo en la práctica, que son compañeros empíricos que durante todo el tiempo, por su experiencia profesional, su trabajo, los ha colocado ahí. Incluso hay algunos que ni siquiera cursaron, no entraron a la academia. Sin embargo, son muy buenos. Pero también se reconoce que falta esta profesionalización que puede dar la academia. En la Ciudad de México tenemos más compañeros periodistas egresados de las escuelas públicas y privadas donde se enseña periodismo, pero que también les falta esta parte empírica de arrastrar los pies, de conocer fuentes. Serán muy buenos escribiendo la nota, pero todavía les falta construir estas relaciones con sus fuentes de información. Entonces, ujú, en definitiva, el periodista tiene que estar en la calle, sí es cierto. Una nota que se hace en el escritorio se ve, o sea, no hay forma de que tú no reconozcas algo que no se salió a investigar allá afuera, pero es importante tener este conocimiento a la hora de hacer periodismo para, ¿sabes qué? Para validar y verificar información, para no dejarte llevar con lo primero. Y todo el tiempo estarte preguntando y verificando tus fuentes de información. Eso me ujú. parece muy importante y que da la academia estas tablas y metodologías para la investigación y que como periodista nadie te cuestione o te haga ver que tu trabajo no tiene la veracidad que se necesita. Es decir, en la academia es importante poner atención a todas esas asignaturas en donde nos enseñan las estructuras de los géneros periodísticos, por ejemplo, donde nos enseñan las teorías de la comunicación, las teorías del periodismo, cómo ha cambiado el periodismo, cómo se ha relacionado con los distintos fenómenos naturales que caracterizan a nuestro país, pero también hace falta esa experiencia, la práctica del día a día en la construcción de mensajes. Y entonces habría que dividir o distinguir el trabajo que realiza un periodista que hace una labor más de reportero del trabajo que realiza un comunicador que está más en la planeación desde la oficina, desde las oficinas de comunicación social, pero que inciden mucho en la labor periodística que tiene que ver con los riesgos y con los desastres. ¿Por qué? Porque generan boletines, porque les dicen dónde ocurrió un acontecimiento, cómo ocurrió el acontecimiento, les dan información, son la fuente también de muchos reporteros. O sea, es muy importante la labor que se hace en las oficinas de comunicación social porque influye de manera determinante en el discurso que plantean los periodistas. ¿Tú notas alguna diferencia en esa labor del reportero y el comunicador o el comunicólogo que está en estas oficinas de comunicación social que están en un montón de ayuntamientos y no se dedican exclusivamente al tema de protección civil ni de gestión de riesgos, sino hacen chamba de lo que caiga en comunicación? ¿Qué opinas de eso? Sí, por supuesto. Por ejemplo, dentro de las oficinas de comunicación, nuestra labor es mantener interesado al reportero en la información que tu institución va a dar. Porque a veces, por ejemplo, al nosotros ser una institución que atiende emergencias o desastres, podemos caer en que solo quieran cubrir eso, ¿no?
Y Ujú. nuestro reto es que el periodista esté interesado en las eh, actividades que hacemos de prevención, en los eventos que informamos, en los boletines y comunicados y alertas que se anuncian a diario en nuestras redes sociales. Eso es lo más importante para nosotros. Y para todas las instituciones, ¿no? Las unidades de comunicación social del gobierno, porque el reportero, como tú acabas de decirlo bien, tiene que cubrir más de 10 fuentes a veces, ¿no? O estar enterado al menos de 3 o 4 instituciones que le tocan cubrir. Entonces, nuestro reto es mantenerlos informados y que nuestros contenidos sean atractivos para que estemos incrustados en los diarios, no solo de una manera emergencista, sino con esta perspectiva de prevención. Correcto. Fíjate que uno de los recuerdos colaborativos más bonitos que tengo contigo fue cuando entrevistamos al gran maestro Darío Restrepo. Y no se me olvida que en su casa, que nos brindó el favor de invitarnos ahí para hacerle esa entrevista magnífica que tú conseguiste, no se me olvida su historia cuando nos platicó que él pues acababa de entrar a trabajar de reportero y que una de sus primeras mayores experiencias que tuvo de vida profesional fue precisamente hacer la cobertura del huracán de 1959 que impactó aquí en Colima, específicamente Ujú. en Manzanillo. Y recuerdo perfectamente que decía, yo no tenía ni idea de que era un desastre y yo me dedicaba a información pues de la vida cotidiana, política, lo que era más común en la Ciudad de México. Y de repente enviarte como corresponsal a un lugar que desconoces, en una circunstancia en la que nunca has estado y darte cuenta de la condición en la que estaba la población en 1959 en Manzanillo, que dice literalmente no tenían ropa, no tenían comida, todos estaban desesperados, etcétera. Y él sin experiencia, sin saber exactamente qué contar ni cómo contarlo, ¿no? Yo creo que tú debes tener por ahí ese tipo de experiencias también con varios colegas que pasan por una situación similar. Y yo creo que puedes comentarles acerca de la importancia de prepararse previamente antes de entrar al ruedo. O sea, los desastres son un toro de veras demasiado grande, ¿sí? Demasiado peligroso para tratar de lidiarlo sin tener la capacitación, la profesionalización y el conocimiento previo. ¿O tú qué opinas de eso? No, claro que sí, y fíjate, tocas un punto clave. He conocido periodistas que ahora son grandes amigos míos, en especial Héctor Briceño, que tú también tuviste la fortuna de Ujú. conocerlo. Él es periodista de La Jornada, corresponsal en Guerrero. Y bueno, a él le ha tocado cubrir todos los huracanes: Paulina, Ingrid y Manuel, Otis y el último, John. Entonces, con él hemos coincidido en algo: la figura del reportero que está tratando de buscar la nota, de enviar muchísimas noticias, ¿no? Porque en ese momento lo que urge es información, y cómo ese reportero en su cobertura termina siendo damnificado. Y damnificado no solo porque a lo mejor padeció algo en su casa, sino por el que el mismo trabajo te coloca en situaciones de desesperanza, de precariedad. Entonces, él dice, hemos tratado de estar buscando como información, él desde la antropología, gran admirador tuyo, Ah, muchas gracias. leyendo los libros y diciendo hacia dónde vamos, ¿no? Cómo estamos construyendo este desastre, y que muchas veces los periódicos no tienen el espacio, porque lo que les importa en ese momento es lo inmediato, esta Mm. cuestión de agenda, la construcción social de la noticia, más allá de llevarlo a una reflexión. Pero con Héctor hemos platicado mucho de eso, periodistas que vivieron aquí el sismo del 17, algunos también perdieron sus casas, familiares, y cómo tenían que mantenerse dando la nota cuando ellos estaban sufriendo, ¿no? Y su trabajo era, decían ellos, mantener informada a las personas, a la ciudadanía, para evitar más desastres. Entonces sí, Sí. se ha sido complicado y un gran reto para nosotros, ¿no? En la Secretaría hemos intentado tener este acercamiento. Recuerdo cuando hicimos el primer taller y esta entrevista tan hermosa que dices,
en ese jardín fantástico, que por ahí la tengo, habrá que recuperarla y difundirla, porque es muy importante lo que nos decía el maestro Restrepo ahí, ¿no? Ujú. Sí, y fíjate que hablamos en esa ocasión con él, pues de esa circunstancia particular en la que se encuentra el periodista, o como ahorita lo mencionabas brevemente también, ese periodista vulnerado desde antes de acudir a una zona que ha sido devastada. Ujú. O sea, un periodista que no tiene un sueldo eh, que satisfaga todas sus necesidades, que le permita contar con un ahorro, que en ocasiones no tiene ni siquiera prestaciones de ley, no tienen aspiraciones a créditos Infonavit, tienen que trabajar en varios medios a la vez para poder costear las necesidades primarias, que la mayoría son freelance, por lo tanto, pues no tienen algún tipo de antigüedad en empresas que pues los están subcontratando, subutilizando, ¿sí? Todo eso de outsourcing es muy común, ¿sí? El prestanombres incluso de algunas empresas, algunos periodistas que incluso laboran en empresas que subcontratan, ¿sí? Y que en esta dinámica del outsourcing, pues de repente se dan cuenta que en realidad nunca generaron una antigüedad que les valga para después contar con una pensión o algo así, ¿no? Entonces, son, como tú hace un momento lo referías, ya víctimas, ya son damnificados de este sistema, ¿sí? Y en esas Exacto. circunstancias se insertan en una situación desastrosa, en donde están en cada segundo poniendo en riesgo su vida. O sea, porque un error en la cobertura de una situación desastrosa te puede generar una descarga eléctrica, una caída y una fractura de fémur o de cadera o lo que sea, ¿no? Una lesión en la cabeza y puedes quedar peor de lo que ya te encuentras, ¿no? Y además, pues pocas veces cuentan con el respaldo de las empresas para hacerse responsables de ellos una vez que se ven afectados. Entonces, y luego revisamos tan solo las cifras recientes de periodistas afectados en la COVID, durante la COVID, y un gran porcentaje de los periodistas que a nivel mundial fallecieron ocurrieron en Latinoamérica. Y México también tiene entre los países latinoamericanos más del 50% de periodistas que fueron fallecidos en este periodo y que tiene que ver con pues su condición física, su condición económica, con este proceso de vulneración en que se encuentra la labor periodística, ¿no? Sí, y aparte de los riesgos sanitarios que se enfrentan en las coberturas de desastres, ¿no? En un taller que hicimos con la Secretaría, unos periodistas nos comentaban que a ellos les tocó cubrir Katrina Ujú. en Estados Unidos y que ellos desconocían que el cableado eléctrico en Estados Unidos va por abajo. Mm, Entonces, que hubo un compañero de ellos de otro país que se electrocutó claro. por querer meterse y no llevan un calzado especial, como tú acabas de mencionar, ¿no? No van preparados para las situaciones. Bueno, ¿Sí? ¿está? ¿Sí? Ahí ¿Se cortó un estamos. poquito? Sí, se cortó poquito. Pero Ok. sí, precisamente los compañeros no llevan el equipo especial Ujú. para estar en las situaciones de desastre. Hay Sí. vidrios, hay animales muertos, puedes contraer conjuntivitis. Y aquí sí es bien interesante, ¿no? Porque había una compañera periodista que me decía, es que a mí no me mandan porque soy mujer. Mm, Híjole, es que a veces también en las situaciones de estos desastres, si no llevas el equipo, las mujeres sí somos más, pues, ¿cómo se podría decir? Que podemos contraer más fácil enfermedades, ¿no? Por mm, estas condiciones que no son aptas. Ahora ella es una gran periodista que ha cubierto muchísimos desastres, pero tiene que llevar su equipo, porque sí sí. está complicado. Sí, fíjate que en estas experiencias con los colegas, en los talleres y sobre todo en las capacitaciones,
Nota uno una diferencia, tú lo mencionaste también brevemente hace un ratito, entre ese periodista de los medios estatales o municipales y el periodista corresponsal. Que Ujú. digamos, el periodista corresponsal en muchas ocasiones pues fue egresado de una carrera en comunicación al menos, ¿sí? O sobre todo varios de los que han participado en los talleres así nos lo han manifestado, que tuvieron una carrera afín, ¿sí? Ujú. Y, y por el contrario, muchos de los periodistas de medios estatales y municipales pues se van haciendo sobre la marcha. Pero ojo, en ocasiones los periodistas locales son los que conocen más el terreno que los Así es, corresponsales. Entonces, ahí están varias de las condiciones de las circunstancias en las que a veces uno dice, pues sí es cierto que la academia no te soluciona todo lo que puedas encontrar en el escenario, pero sí te ayuda a anticipar lo que te vas a encontrar y prevenir las posibles, impactos o efectos que puedan afectarte, ¿sí? Pero independientemente de toda esa formación, sí es muy importante que conozcas el espacio en donde te vas a desempeñar. De repente vemos a reporteros que han venido aquí a cubrir el impacto de huracanes, ¿sí? Y de agencias importantes, Reuters, AP, etcétera, tirados en el piso en cualquier lugar, con el alacranero que hay acá en la ay, costa. no. O sea, hay un alacranero y parece que lo ignoran. Se acerca uno con ellos, oye, ten cuidado porque pues están todas las construcciones afectadas, las tablas están en el piso, tú estás acostado sobre unas vigas que están secas y por eso estás ahí, ¿sí? Pero en esas vigas viejas de estas casas habitan alacranes. Y aguas porque te pica un alacrán y se acabó tu chamba, al menos ese día o 2 días de cobertura ya no puedes realizar tu trabajo. Agrégale en una situación de huracán la presencia de cocodrilos, culebras, todo que son comunes en la zona tropical. Y eso no siempre, yo nunca he visto mencionados alacranes, cocodrilos y este tipo de cosas en los libros de comunicación de emergencias o de desastres, ¿eh? Nunca. O sea, siempre hablan de No, generalidad. Debe cuidarse de la presencia de situaciones adversas, ¿no? Pero no te especifican qué, pues. Y eso pues se tiene que ir aprendiendo sobre la marcha, que los periodistas locales pues lo saben perfectamente y saben andar en el camino y saben qué zapatos utilizar y saben que los guaraches funcionan mejor que las botas de trekking que traen otros, ¿no? Entonces rápido se secan los claro. guaraches de cuero pero no funcionan para todo, pues. Entonces siempre hay que tener estas dos experiencias, tanto la académica como la de campo. Sí, eso es muy importante, la experiencia que tienen los compañeros que son locales, ¿no? Que a veces ellos también dicen que se sienten desplazados porque el mismo Ujú. gobierno, lo que del estado, si llegan los periodistas, las estrellitas, ¿no? De la ciudad, a ellos ya no se les da esta atención de información como se les da a los otros y consideran que a veces sí, el poblador, quienes se informa es por los periódicos locales, ¿no? A lo mejor el Ujú. otro servirá más para una cobertura nacional, pero la gente quiere escuchar de las palabras que se usan en el lugar. Me tocó ir a dar un curso a Cozumel y ahí me decían los periodistas que ellos hablaban de culebras de agua. O Ujú. sea, lo que era el huracán, mucha gente lo conocía como culebra de agua. Y que era mejor decirle a la gente, no es que era una culebra de agua, a decirles un huracán, porque la gente no entendía a veces como ese término, ¿no? Entonces que también eso era un reto para ellos, cómo el lenguaje científico o los nuevos términos, incorporarlos con la gente que lleva muchísimos años, ¿no? Y que a lo mejor no ha tenido otro acercamiento. Entonces eso fue muy interesante para mí en Cozumel y escuchar a ellos cómo entre ellos hacían redes para estarse informando, ¿no? Habían Ujú. implementado grupos para poder enviarse notas de voz, tener informantes claves en situaciones de que ocurriera un desastre. Sí. Oye, Nacheli, y en este tema de la profesionalización, ¿qué opinas de la labor semiprofesional o profesional que realizan
estos creadores de contenido, youtubers o llamémoslos ciudadanos 3.0, periodistas 3.0, que se toman el celular y se van al lugar donde está ocurriendo algo y empiezan a transmitir desde ahí en vivo, ¿no? Ahorita aquí cerca de Colima, pero más bien en el sur de Jalisco, en la zona de Los Mazos, en las faldas del volcán de fuego de Colima que comparten con Jalisco. eh, Se presentó un sismo hace casi 2 semanas y a partir de eso han ocurrido muchos derrumbes y eso ha traído a distintos creadores de contenido que prácticamente todos los días están ahí en la zona y que están transmitiendo con drones, con su celular y pues ya generaron entre la población pues un discurso, una narrativa, pues de mucha tensión, ¿sí? Que incide mucho en se está cayendo, probablemente el volcán está en actividad. Yo creo que esto tiene que ver con las fallas, la lava, con el surgimiento de otro volcán. Entonces generan toda una narrativa que preocupa a la población. En lugar de difundir información, pues técnica, científica, que existe por parte de Protección Civil, Jalisco, por ejemplo, sí, por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que han venido a esa zona a hacer estudios y que han generado boletines de prensa, pero pareciera que en algunos casos este tipo de generadores de contenido, youtubers, le están ganando el espacio comunicativo a las instituciones. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues es una realidad, ¿no? Tenemos youtubers, tenemos creadores de contenidos, en los nuevos, ¿cómo le llaman? Prosumers, ¿no? Porque ahora ya no tienes al solo receptor que interactúa contigo. Entonces, bueno, a mí me parece que aquí ha proliferado y tienen su auge también por la falta de ética, de desconfianza que han tenido las grandes instituciones, los grandes medios, y que ellos vienen a llenar como este vacío, ¿no? Porque además somos como seres humanos, nos gusta siempre la teoría del sospechosismo, entonces siempre pensamos, no, hay algo que nos están ocultando, ¿no? Y El ellos vienen conspiracionismo. conspiración y todo. Entonces vienen a cubrir este vacío, pero en definitiva para las instituciones se vuelven una preocupación, ¿no? Porque peligran, cerca de todo eso peligran. Y tenemos nosotros que concientizarlos, que, ¿sabes qué? Como ser empáticos con ellos, ¿no? Porque a veces también ellos piensan que es censura y que nosotros queremos no decir algo, que estamos ocultando información. Para nada, se trata de seguridad. A mí me parece muy relevante lo que acabas de decir, cómo están tomando tanto auge porque ellos tienen comunidad. Han creado en sus sitios web algo que se llama comunidad y que se identifica, ¿no? Yo tengo un niño de 6 años, él ya no quiere ver televisión. Y hace tiempo nos reuníamos con Canal 11 y nos decían, la televisión es para viejos. Los jóvenes, los niños ya no quieren ver eso, porque ellos Sí. se identifican más con el youtuber, con el creador, que está ahí, que les habla como ellos quieren, que era lo que decíamos, ¿no? Y que como lo estás viendo en vivo, lo crees, o sea, ¿qué te pueden estar mintiendo ahí, no? A mí me Sí, parece que nuestro reto es entrarle a esas áreas de oportunidad, hacer comunidad y que la gente empiece a informarse por este tipo de espacios. sí, y bueno, y no es una labor sencilla porque ya de por sí el trabajo del científico para recabar la información, analizarla, gestionar los fondos para hacer el trabajo de campo, reunir los datos, analizarlos, etcétera, ya todo eso es muchísimo trabajo. Además, tendríamos que pensar en ese científico que tenga habilidades para comunicarle a la población lo que está sucediendo. Eso implica pues una labor de comunicación de la ciencia, una labor de divulgación y que además tiene que hacerse en un lenguaje accesible para el público. Yo no sé cuántos científicos tengan esas capacidades, ¿no? Porque también los científicos y sobre todo los de ciencias naturales pues son muy especializados, ¿sí? Son personas que se dedican a aspectos muy físicos, muy técnicos
y que de repente no tienen ese carisma o esa apertura para dialogar con el público que está detrás de una cámara y que va a estar atentos a lo que ellos dicen. Cada palabra que mencionan es importante, pero pues no tienen ese carisma o ese vínculo con la población, ¿sí? Incluso ni esa confianza, porque en ocasiones también pues suelen equivocarse con algunos de los pronósticos, ¿sí? Que hacen del clima, por ejemplo, mal dicho, ¿no? Con el reporte meteorológico todos los días. Lógico. Entonces, cuando ellos hablan de clima, pues la gente les entiende. Cuando dicen tiempo meteorológico, la gente dice a qué se refieren, cuando en realidad pues, lo Exacto. preciso es tiempo meteorológico, ¿no? Pero la población está tan acostumbrada a estas narrativas, estos discursos de sus divulgadores, de sus comunicadores, de sus periodistas, que luego ya dudan un poco de la labor que está haciendo el científico. Y no hay muchos ejemplos tampoco de científicos que se dediquen de tiempo completo o que le dediquen mucho tiempo a a la divulgación científica. Casi siempre son el canal pues formal del boletín difundido a las dependencias y las dependencias que son quienes tienen que transmitir este mensaje a la población. Y ahí se genera pues este proceso del teléfono descompuesto en donde se dijo una cosa y luego va cambiando y se va transformando y acaba diciéndose otra bastante distinta, ¿no? Entonces, yo creo que Claro. hay que seguirle con este trabajo de profesionalización también con los youtubers, también con los creadores de contenido. Hay que acercarlos también a que conozcan cuál es el enfoque de la gestión de riesgos de desastres. Sí, nosotros es nuestro plan, ¿no? Este año queremos hacer más espacios así para los jóvenes, porque fíjate que nos hemos dado cuenta que en materia de gestión de riesgos hemos hecho trabajo para las infancias, para personas adultas mayores, pero ¿dónde hemos quedado los jóvenes, no? Porque ellos Ujú, van a ser los próximos adultos, los próximos profesionales que tomen decisiones. ¿Qué pasó claro, con los niños que vivieron el sismo del 2017? Hoy ya son adultos. ¿Y dónde los estamos colocando en temas de gestión de riesgos? Entonces, en la Secretaría tenemos para el próximo 20 de mayo, si me permites tu espacio anunciar, el ujú, Foro de Juventudes en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y también sabes por qué, porque queremos que los estudiantes de la universidad empiecen a tomar experiencia para hablar en público, un tipo de sí. seminario permanente, ¿no? Para que ellos se preparen como futuros, yo les digo autoridades, ¿no? Les digo, ustedes van, alguno de aquí tiene que ser coordinador nacional y me tendrá que llevar con ustedes como su asesora. Entonces, Sí. me parece muy importante que estemos con ese diálogo con los jóvenes porque son los que consumen la información de primera mano. Pues yo Incluso, celebro de sabes, verdad. me gustaría a Dime, veces hacer, adelante, no, adelante. incluso yo les digo, yo ahí tengo ganas de hacer algo con un gamer, que cuando esté jugando los videojuegos diga, ya tienen preparado su plan familiar, ¿no? Y así como va entrando, o sea, eso estaría padrísimo, que les habláramos en ese lenguaje de realidades virtuales a los niños, porque mi hijo es adicto a esas cosas, ¿no? Claro, no, te iba a decir que yo Mm. celebro mucho que pongan atención en los jóvenes y ojalá también que pues encuentren jóvenes que puedan comunicar de manera precisa a estos otros jóvenes para que sea muy horizontal el diálogo, porque si los más jóvenes en este tipo de eventos somos personas como tú, como yo, ya no nos están viendo los jóvenes como jóvenes a nosotros, ¿eh? O sea, a mí mis estudiantes No, de la licenciatura ya me ven como una persona que requiere cuidado para acercarle la silla. no, no. Entonces, yo por más que trato de decirles cosas a los jóvenes de, miren, chavos, esto es importante, ustedes tienen que hacer esto y todo, de repente dicen, el viejito está otra vez, comunicando, ¿no? Pero pues nosotros tenemos otra experiencia distinta, ¿no? Y están absorbiendo información, están captando información por otros medios que nosotros tampoco estamos acercándonos mucho a eso, ¿no? De repente muchas series de televisión, de repente juegos de video, como tú lo mencionas, hay en Minecraft, por ejemplo, Uh -huh. unos juegos que tienen que ver con desastres.
maldichos desastres naturales, pero ahí están Aquí jugando, están. ¿no? Entonces hay que aprender nosotros a acercarnos también a ese tipo de expresiones que están funcionando para comunicar la información a quienes en el futuro, como tú bien lo dices, pues van a ser los tomadores de decisiones y están siendo, pues, influidos por ese bombardeo de información a través de distintos canales en los cuales no estamos tan insertos ya los jóvenes de nuestra edad, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, les cuento de cómo nos conocimos, porque pues, yo era muy joven en aquella hace 13 Ujú, años. Entonces, de cómo la experiencia, porque tú ya tenías más tiempo, ya tenías en esto, nos ayuda. O sea, no, porque también es cierto algo, no todas las personas que son muy experimentadas luego quieren pasarle la estafeta a los más jóvenes. Y creo claro. que también eso nosotros tenemos, que ahora ya soy de las grandes, ay, espero que no tanto, ¿Ves? pero, este, pero ayudar a los más jóvenes, porque en mi caso yo tenía muchas ganas de hacer ese taller y nadie me hacía caso. Y cuando Ujú, nos conocimos fue de, venga, vamos a hacerlo. Entonces había la experiencia, ¿no? Tu trayectoria, porque ya te conocían en muchos lugares. Yo apenas estaba llegando a asomar ahí mi carita a ver qué pasaba. Y eso es muy ujú. importante, o sea, que nos apoyemos y seamos solidarios con los más jóvenes. Yo les digo, a mí me han ayudado mucho, gente con mucha trayectoria, mucha experiencia. Entonces creo que es regresar un poquito también de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya pensando en este tema específico de la profesionalización del comunicador o del periodista con enfoque en gestión de riesgos de desastres, ¿cuáles serían las dos, tres o cinco recomendaciones que desde tu experiencia tendrías para generar ese perfil del comunicador o el profesional de la comunicación en gestión de riesgos de desastres? ¿Cómo lo imaginas ese perfil? Fíjate que yo siempre les pregunto a los periodistas, ¿qué tipo de periodista quieren ser? Porque yo he identificado cuatro. El periodista carroñero, el que va a escribir pura nota roja, pura muerte. El periodista paramédico, porque también hay compañeros que se creen que van a salvar vidas Ujú. ayudándonos con las heridos, a sacar escombra, que quiere estarse luciendo y él ser el centro de la nota. El periodista, les digo también el DJ, el que mezcla todo, ¿no? Y aquí la Sí. idea es hacer una deconstrucción del periodismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero del periodista? Pues un periodista confiable, que se cuide a sí mismo, que cuide sus fuentes, que cuide su información, pero sobre todo que informe a tiempo y con recomendaciones que ayuden a la población. Con eso, ¿qué quiero decir? Un periodista que si hay una explosión, lo que me indique sean rutas alternas y no me diga cuáles son los muertos, sino que él se cuide también. Eh, que si hay un sismo, me dé recomendaciones de mi mochila de vida, de qué números de información consultar y que me diga que no haga caso a rumores y no me remita a canales o imágenes que no son verdad, porque cuántas veces se ha filtrado imágenes y videos que no son de aquí de la Ciudad de México. Entonces, quiero un periodista así, ¿no? Va a ser difícil porque también muchos de nuestros compañeros pues responden a empresas, ¿no? Pero yo creo que sí se puede lograr ese tipo de trabajo. Sí, pero y además, pues muchos de los reporteros y periodistas en general no se dedican de tiempo completo a temas de cobertura de desastres. O sea, están haciendo cobertura de política, de notas de economía, de deportes incluso, y se presenta una situación desastrosa y los mandan. Y hoy los mandan a cubrir una situación de desastre detonado por un huracán, dentro de 2 meses a un desastre detonado por un sismo, dentro de 4 meses a una situación crítica por sequía, ¿sí? Dentro de 5 meses a otro, o sea, no tienen una continuidad en su formación
en su desarrollo laboral y tampoco en la experiencia con un solo fenómeno, sino que tienen que hacer cobertura de distintos peligros y pues eso implica también tener un conocimiento muy profundo sobre las características de cada fenómeno. Aunque tú sepas manejar muy bien tu cámara, pues no conoces todas las características de cada uno de los peligros a los cuales tú vas a realizar la cobertura. Entonces, sí es importante que quienes deciden profesionalizarse, pues realmente se enfoquen en al menos los peligros que son más característicos en su entorno. Yo eso les transmito a mis estudiantes en la licenciatura en periodismo de la Universidad de Colima. Tenemos una línea de optativas, de materia optativas que tienen que ver con seguridad del periodista, comunicación de emergencias, y ahí sí, pues los instruyo, los obligo a que conozcan los peligros más característicos del entorno, porque segurito les va a tocar a ellos hacer la cobertura de ese acontecimiento. Entonces, mínimo tienes que conocer las características físicas del fenómeno y todo el componente social que se presenta antes, durante y después de la etapa de emergencia. Entonces, pues, si de repente ya los envían a hacer la cobertura de un acontecimiento del cual no conocen, pues al menos tienen las bases de cómo es la práctica con otros para tomar algunas medidas preparativas y anticipar lo que pueda suceder. No es igual a ir sin nada de conocimiento, pero es mejor realmente conocer a fondo qué es lo que sucede con los sismos, en el caso de la Ciudad de México, sí, con inundaciones que también son muy frecuentes, sí, o sea, con los peligros más cotidianos, porque la cantidad de circunstancias y eh, situaciones que se pueden presentar durante la cobertura, de verdad que son infinitas. O sea, desde quedarte sin comida, desde que te caiga una tabla, desde que te resbales, desde que te tuerzas un tobillo. Nos ha tocado ya esa experiencia de que todo está muy bien y de repente pisas mal una piedra y se te dobla el pie y así se te Claro. pone el tobillo como hinchado, gordísimo y no puedes trabajar. Tienes que quedarte varias horas descansando o todo un día descansando y te perdiste la parte de la cobertura, ¿no? Entonces, pues son muchas las circunstancias que pueden presentarse ahí. Es difícil pensar en ese periodista con un perfil muy amplio que pueda cubrirlo todo, sí, pero a lo mejor sí podríamos pensar cómo ir regionalizando y profesionalizando a los especialistas en estos temas del periodismo en la cobertura de los peligros propios de sus espacios, ¿no? De sus ambientes. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Es imposible que conozcan todos y a veces, ¿no? Uno que trabaja aquí no, hay cosas que se le van. O sea, está. Sí. Nosotros precisamente por eso diseñamos el acordeón del Ok. periodista, que es por fenómeno. Ujú. eh, les hicimos su fuente, ¿no? ¿Cuáles son las primeras fuentes que tienen que conocer después de que ocurre? Entonces, hicimos en la Secretaría. Creo que es un buen recurso de información. Bueno, ahí está, ¿me escucha bien? Bueno, bueno, ¿Ya me escuchas? sí, ya, Se sí, cortó un poquito se la pasmó. comunicación. Estabas diciendo sobre el acordeón. Cuéntanos, por favor, tantito de eso. Sí, el acordeón para periodistas trae para sismos las primeras 5 fuentes que debo de Ujú, consultar para las primeras 72 horas. Inundaciones, incendios forestales, ujú. ¿cuál otro pusimos? Explosiones, enfocado más a la Ciudad de México y traemos las fuentes y teléfonos o redes sociales que puede estar monitoreando el periodista para esos momentos. Y lo hicimos del tamaño de para la cartera, pensando en que Sí, no van a traer muchas cosas y en cualquier momento pueden sacarlo. claro. Y luego aparte está, digamos, lo que compete con la seguridad del propio periodista. O sea,
indicarle, capacitarlo, sí, instruirlo acerca de qué tipo de equipo requiere para determinadas coberturas. O sea, cuándo tienen que llevar casco, porque hay toda una resistencia, incluso, por Sí, ejemplo, los camarógrafos que se niegan, que rechazan el uso de guantes, por ejemplo, ¿no? Porque no pueden apretar los botones de la cámara porque son botones pequeños y entonces se les dificulta estar presionando los botones y por eso ya no utilizan guantes, ¿no? Bueno, pues ya hay distintos guantes, hay muchos modelos. Antes nada más había uno o dos modelos de guantes. O sea, pero no va a la tienda a revisar esos otros modelos de guantes, o sea, pero tienen que entender que lo necesitan, ¿no? O van a hacer la cobertura de un sismo, ¿no? Y raro el que lleva casco, ¿no? Y ahí andan rarísimo. en todas las viviendas, debajo de escalera, etcétera. Todo les puede caber en la cabeza. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle? ¿Cuál es tu experiencia para que entiendan que se requieren ciertos equipos? Un bombero nunca se va a meter a una vivienda sin su equipo y sin capacitación. ¿Por qué el periodista sí se mete a cualquier lugar sin capacitación y sin equipo? Y sin equipo, no. Mira, nosotros tratamos con el ejemplo, ¿no? Todos los que vamos de la Secretaría de llevar nuestras botas, nuestro casco, nuestro chaleco, y tratamos a ellos siempre de tenerlos en un área de seguridad para que no entren, porque también, pues buscan la nota, ¿no? Y están todo el tiempo tratando de conseguirla, de apremiarla. Pero sí procuramos en todo el tiempo nosotros mismos, con el ejemplo, ir seguros, porque aparte, en cualquier momento, si tú no te lo esperas, puedes tener una roca cayendo en tu cabeza, los vidrios en las explosiones, ¿no? Ahí luego hay estructuras que quedan frágiles y que puedes tener alguna lesión y lo principal es que uno esté seguro. Entonces imagínate si la fuente no está segura, ¿no? Entonces, lo que intentamos, y sí, con los periodistas los hemos tratado de invitar a este tipo de cosas, pero que luego muchos aquí en la ciudad se mueven en bicicleta. Entonces, Ándale. también para ellos es como, bueno, vamos a ver. Pero sí, es muy importante lo que dices y que sigamos con estos talleres, con estos cursos para los periodistas, porque también en este tiempo que ya van a ser casi 13 años, hay muchos periodistas que han cambiado, ¿no? Unos ya no están Sí. aquí, se han ido a otras empresas o están en otras tareas y llegan los nuevos. Entonces, con ellos hay que Ujú. volver a mantener el acercamiento. Totalmente de acuerdo. Este tema es inagotable. Difícilmente podremos llegar a una solución final y hay que estar pensando justamente en esas nuevas generaciones de periodistas que se están incorporando al campo, ¿sí? Y que no podemos obviar que ya saben o que tienen una mejor relación con el entorno al cual se van a enfrentar. Pues muchísimas gracias, Nacheli, por esta interesantísima plática, de verdad, además de amena y siempre agradeciéndote mucho la generosidad que tienes para compartir tu conocimiento, para colaborar, para instruir a los jóvenes, para apoyar al gremio también de los periodistas y de los comunicadores. Ya tienes varios años, ya tienes que pensar en escribir tu libro con un montón de experiencias que tienes, tanto en el manejo de información como en todos estos temas que tienen que ver vinculación con la gestión de riesgos de desastres. Muchísimas gracias, Nacheli, por haber estado aquí en Radio Epicentro Colima. ¿Algo que desees agregar y que no te haya preguntado? Pues nada más agregar que a los jóvenes que estudian periodismo, a los que están en protección civil, que la comunicación es un tema transversal y que a veces, aunque se haga muchísimo trabajo de análisis de riesgos, de capacitación, si la comunicación en una institución es deficiente, ese tanto trabajo de los demás compañeros va a fracasar. Entonces tenemos que estar muy conscientes del valor de la comunicación porque es la relación que tenemos con la población para salvaguardar vidas. Y muchísimas gracias por este espacio. Ojalá planeemos el próximo taller juntos como lo hicimos con el primero. Claro. Hagámoslo, claro que sí, Nacheli. Pues muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todos ustedes Gracias. que nos brindan el favor de su atención al vernos y escucharnos. Si gustan ayudarnos a prevenir y difundir la gestión de riesgos de desastres, por favor denle like,
a este programa y ayúdenos a compartirlo entre sus contactos de Facebook y WhatsApp y YouTube y todos los amigos que tengan en sus redes sociales. Gracias, muchas gracias y nos vemos el segundo martes del próximo mes, donde tendremos a otro invitado especial como el día de hoy. Un abrazo fuerte y hasta entonces. Muchas gracias por su Hasta atención. luego.